Ahora sí, esto es grabando ya para por los que van a entrar después, supongo que van a poder ver desde el principio. Estamos en este ejercicio. Tenemos la potencia eléctrica de un motor que pasa por una intensidad de 4 amperios y que tiene una resistencia de 100 ohmios. Sí ha estado funcionando durante media hora. Ya en este ejercicio entonces estamos mezclando intensidad y intensidad y resistencia. Fórmulas, a ver qué fórmulas tenemos para utilizar esto. A ver, bueno, podríamos hacerlo. Si, si estamos viendo la potencia, una de las fórmulas para encontrar potencia directamente sería según la formulita esta. Resistencia por intensidad al cuadrado. Sí, no tendríamos nada más que hacer. Solamente nos está pidiendo la potencia. Sí, eso me confundió también. ¿Por qué puso media hora o eso solo para despistar? Este tiempo no nos ayuda a menos que nos esté pidiendo el rendimiento del motor. O el trabajo, bueno, el trabajo es rendimiento, ¿no? Sí, pues trabajo, porque Entonces, eso puse en la hojita si es que la lee, si es que se llega a leer. lo único que De que a menos que sea necesitamos el trabajo eléctrico es lo único que necesitamos para esto es la resistencia por la intensidad al cuadrado, nada más. No se hagan problemas. Ya, si ha estado funcionando media hora, entonces mediríamos el trabajo que está haciendo. Para el trabajo también tenemos otra fórmula y hasta ahí tendríamos ya el tiempo para sacarlo. Tal vez en la pregunta ha faltado eso, hallar el trabajo. Inclusive se puede hallar si se ha calentado el motor, qué tipo de... En vez de motor puede haber sido una plancha y también nos hubiera funcionado cuánto tiempo ha estado funcionando. Pero por lo que veo solamente necesitamos la potencia, es lo que nos pide. Y con la resistencia y el amperaje ya tenemos suficiente. Ya, entonces tendríamos potencia va a ser igual a la resistencia de 100 ohmios con la intensidad que sería elevada al cuadrado. La potencia entonces nos va a salir, ¿quién ha entrado? 1600 amperio por ohmio. No, no, joules. Y ahí es donde me equivoco. Aunque en la potencia se saca joule sobre segundo, ¿no ves? Sí, sí, un momento, está entrando Y joule sobre segundo es watts. Ismever, Tío, no me ignore. Quiero ver si estoy bien o no. Julio sobre segundo es watts, ¿verdad? sí, 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 sí. Entonces sí está bien. ¿Has puesto watts? Sí, porque la verdad no sabía qué poner y dije, ya pondré cualquier cosa y puse watts. Bueno, puse 1600, W. Cuenta, ¿no, tío? sí, Entonces está bien. 1600 1600. joules sobre segundo, que vendría a ser lo mismo que watts. Eso no se olviden. Pueden tomar como referencia sus parlantes o algo que tenga que ver con potencia. La potencia de un auto es 50 caballos de fuerza, entonces estamos hablando de HP o caballos vapor. Y si es caballos vapor, tiene que ver mucho con joules sobre segundo o watts. Los parlantes tienen una potencia de salida de 100.000 watts, así, entonces simplemente acuérdense de eso. Pueden poner la potencia igual a 1600 watts para hablar de potencia. Tío, una pregunta. Víctor, Entonces, ¿por qué nos dan como dato la media hora? ¿No tendríamos que usar otra fórmula que también use el tiempo? Si tenemos como dato el tiempo, se ignora, por decir. no, es que ahorita la potencia no tendría mucho que ver con el tiempo, porque si mezclamos tiempo y potencia nos va a salir trabajo. Eficiencia nos va a salir. Y aquí lo que nos está pidiendo es la potencia nada más. Cuando sacamos la potencia y el tiempo, ahí tendríamos eficiencia. Y si hacemos trabajo sobre tiempo, tenemos potencia. Aquí no, ya tenemos todos los datos. El dato, tal vez la pregunta era un poco más larga y lo ha cortado, pero lo que estoy viendo, la pregunta tampoco incluye eso. Así que eso no influye. Tal vez no tendríamos que ni hacer el- la conversión, solamente nos dice que estaba aprendido media hora.
Así que no se preocupen, han encontrado potencia, es lo que nos decía la pregunta, hallar potencia. Y ya está, hemos hallado potencia. El trabajo, una pregunta, tío, por casualidad. Dime, ¿El trabajo también se mide en joules? sí, ¿O solamente es cómo se mediría el trabajo? el trabajo solo sería O sea, joules. 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 Entonces, Potencia aquí es joules y potencia watts. O sea, joules sobre segundo. sí, sí, joules sobre segundo sería ¿Verdad, eso. tío? Sí, Es que, ¿cómo se esta cosa? Por si acaso, es que ya que no entendía bien la pregunta y me ponía el tiempo más abajito de la respuesta que puse, si lo revisas después, has encontrado trabajo. puse también el trabajo. Sí, 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 ahorita estoy viendo. Sí, No se olviden que para el trabajo es potencia es igual a trabajo eléctrico por tiempo. Por tiempo. Entonces, aquí encontraríamos trabajo. Creo que la pregunta está incompleta. ¿Qué voy a hacer? Encontrar, calcula potencia eléctrica y si ha estado funcionando media hora, el trabajo eléctrico que has realizado, porque con eso y el tiempo encontramos el trabajo. El trabajo va a ser igual a la potencia sobre el tiempo. Y como la potencia ya va a estar en joules sobre segundo y aquí sobre segundo, se va a anular y el trabajo nos va a salir en joules. En joules. Inclusive se puede sacar ahora mismo. 1600 dividido entre 1800 nos va a salir 8 novenos. 8 novenos joules o 0.8 joules. Joules. el trabajo. Entonces, no sé qué viene así. Entonces. Eso sí no lo sé todavía. Bueno, más bien no lo han hecho. Si no lo han sacado, si no han Pero una sacado cosa, trabajo, tío, en una de las. Olvídalo, no creo. No, olvídalo. esto sería si sacáramos el trabajo con el tiempo que nos han dado. Pero la pregunta no nos pide trabajo, así que no se hagan problemas, solo saquen la potencia y ya está. Solo saquen la potencia. Sí, sé ver muchos ejercicios de esta manera. Inclusive sabe ver unos ejercicios de dinámica, no sé si se acuerdan de dinámica, donde nos daban la masa del objeto. Pero en realidad la masa no nos afectaba nada. No necesitamos saber la masa para el del objeto para encontrar, por ejemplo, el trabajo. Era solo para hacer despiste, ¿verdad? Yo creo que sí, porque la masa no nos interesaba. Teníamos todo lo suficiente para encontrar trabajo o potencia. Si ven, si se fijan por trabajo, potencia, no tiene nada que ver la masa. A menos que en la pregunta se hayan olvidado y también nos pida fuerza o aceleración. En ese caso sí podríamos sacar fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno. Bueno, también puede ser que esta pregunta sea parte de otra pregunta que también tengamos que relacionarlo, pero no especifica nada. Así que no se preocupen, hagan lo que dice la pregunta. Si dice encontrar potencia, encuentran potencia. Listo. Ok, A los gracias, tío. que les faltaba la pregunta 4 de la práctica, entonces ya lo tienen. Ahí está. Bueno, aquí hemos quedado en la fuerza magnética. ¿Cómo interpretamos esto de la fuerza magnética? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de la fuerza magnética. El, ya hemos sacado las unidades, la fuerza magnética, tenemos las siguientes unidades. Nos va a salir en amperiometro, los polos. Cada polo va a ser igual a amperiometro. Polo 1 o el P2 va a ser igual a amperiometro. Amperiometro. La fuerza obviamente va a estar medida en newtons. Newtons, la distancia está en metros cuadrados. Y aquí está el cuadrado, va a estar en metro cuadrado. ¿Qué vamos a ver? La constante. Newton amperio cuadrado y Weber amperio por metro. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Tiene una preguntita, tiene una preguntita. ¿Qué es Ya. esto? ¿Es amperio por metro? Sí, amperio metro. Ah, ya. Es que no lo escucho bien. Estaba haciendo una cosa. Perdón. Ya. A ver, voy a copiar esta pregunta. Es que me sale más fácil copiar que escribirlo todo.
Las preguntas son parecidas a las de la fuerza eléctrica y tienen mucho sentido. Una de las fuentes que se puede obtener de manera magnética es con la electricidad. Y aparte de este tema, también existe la fuerza electromagnética. Y también viene a ser un poco más complicado. Todo este tema, como estaba diciendo al principio Víctor, se puede profundizar mucho y es muy difícil. Inclusive yo ya no llego hasta ese conocimiento. Estaríamos hablando de nuevas leyes, nuevas unidades y otras nuevas formas de expresarlo. Cómo se mueve ya todas las ondas o el flujo magnético. Hasta ahí vamos a llegar, pero ya no vamos a profundizar más. Si alguno va a tratar de profundizar esto, ya puede llegar a otros temas como de astrofísica, porque flujos magnéticos de otros planetas también se manejaría. Hagamos este ejemplo de la fuerza magnética. Ahí está. Dice, calcular la distancia que separa a dos polos de dos imanes diferentes de 3 por 10 al cubo amperio metro y 6 por 10 al cubo amperio metro de norte a norte, respectivamente. La fuerza de repulsión es de 8 por 10 a la quinta es newtons. Ahora sí, ya este tipo de preguntas es las más sencillas, donde son directamente proporcionales con la ecuación. Si hacemos los datos, nos vamos a fijar de que cada uno coincide con los datos que estamos buscando. Datos. Bien, tenemos cada polo. Polo 1 va a ser igual a 3 por 10 al cubo. Lagazo. Polo 2 va a ser 6 por 10 al cubo, amperiometro, amperiometro. Después todos tenemos la fuerza ya directamente despejada. La fuerza va a ser de 8 por 10 a la quinta newton. Bueno, el dato que nos da como preferencia sería la constante. Para la constante teníamos dos valores, los valores de sexagesimal y los valores del sistema internacional. ¿Qué significaba la K? Perdón, es que estoy con mucho ruido acá. Constante magnética. Gracias. Y vamos a tomar su valor que es, ¿dónde está? Aquí está. 10 elevado a la menos 7 Weber sobre amperiómetro. Weber sobre amperiómetro. Aquí, después de esto, tenemos que hacer campo eléctrico, o sea, campo magnético. Ya me estoy confundiendo. Y la medida del campo magnético es un Tesla. Y en el sistema sexagesimal es un Gauss. Luego, para la ley del campo magnético está la ley de Lorentz. Por eso les decía que el foro que les voy a dejar hoy es para que me digan quién era Weber, quién era Lorentz, Gauss y Tesla. ¿Y por qué tienen que ver con la fuerza magnética? De Tesla creo que es el más conocido y tiene mucho más que ver con lo de electricidad, con lo eléctrico. Pero igual están los demás. Gauss, que más lo ven en matemáticas, pero igual está metido en esta fuerza magnética. Weber, porque su nombre está en la unidad. Lorentz tiene su propia ley. Y para el campo magnético. Para el campo magnético. Bueno, así son las unidades y eso va a ser, se va a tratar de eso el foro. Y este va a ser el foro, este foro sí va a tener límites, para de esta semana hasta la siguiente. Ese foro sí va a tener límites. Los anteriores foros no. Tengo una preguntita. Dime. Entonces, parece que sí, para esto siempre hay que escribir todo esto. Sí, es su unidad, es eso. Su unidad. Esto va a ser constante. Sí, constante, por eso es la constante de magnetismo. Ok. ¿Y esto es una W o son Sí, dos nombres separados W, B. por Weber, ¿no? Sí, por Weber.
Digo, ¿y por qué usamos la constante? Esta constante es como la constante eléctrica. Ya sería esta medida la energía, bueno, es como una barrera que tienen todas la- en ese instante les he explicado, con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb ya ha sacado una medida donde las fuerzas de cada carga es su límite, se podría decir su límite, donde con esa constante ya podríamos medir otras cosas más, la fuerza, el campo, todo eso con esa constante. Solo el magnetismo es igual, tiene ya ese límite, ya está medido la capacidad que tiene, ya está medida eso. Ahora, para allá también esa constante hay otras fórmulas, hay otras cosas que se pueden hacer. Y bueno, las personas que han hallado esta constante para facilitarnos todo esto y hallar la fuerza y el campo magnético son, como les digo, Weber, son Lorentz, son Tesla, todos ellos. Y para sacar esta constante han hecho muchas otras fórmulas más. Ya, bueno, hay la fórmula para hallar la constante. Es más, la constante la podemos hallar simplemente despejando todo esto. La podemos hallar. ¿Y de cómo hemos hallado la constante? Justamente utilizando la fuerza, dos polos, la distancia. Y esa constante se va a repetir. La constante viene a ser el número que va a estar siempre repitiéndose. Por ejemplo, si medimos la distancia de la circunferencia y lo dividimos con el diámetro de la circunferencia, siempre nos va a salir 3.1415, siempre nos va a salir de cualquier circunferencia y con cualquier diámetro, de la misma circunferencia, el mismo diámetro, siempre nos va a salir 3.14, 3.14, 3.14. Como siempre nos va a salir ese mismo número, entonces la constante la han puesto como número de una vez, que se llame pi. Entonces la misma medición han hecho con esto de los imanes, del campo magnético y siempre ha salido el mismo número, la misma medición. Entonces esa constante ya la han puesto para el campo magnético. Y esta constante creo que es la misma para es la misma para la electricidad, es la misma constante para la electricidad. Al fin de cuentas, también cada polo magnético, vendría a ser equivalente a una carga eléctrica, equivalente a una carga eléctrica. Si no, con la carga eléctrica se puede sacar lo mismo, se puede hacer fuerza magnética con la carga eléctrica. Entonces, un polo también puede ser tomado como carga eléctrica. Y eso lo vamos a ver ahorita, terminando esto. Vamos a sacar, vamos a hacer la ley de Lorentz para el campo magnético con carga. Una carga con velocidad ya vendría a ser equivalente a un polo. Bien, pero hagamos esto primero. Esto simplemente para hacer demostración de la fórmula. Vamos a hacerlo de este color. Bueno, es muy parecido a la de la fuerza eléctrica, es casi igual, porque en la fuerza eléctrica lo único que cambiaba aquí era Q1 y Q2, las dos cargas. Y el despeje vendría a ser igual. Tendríamos que hacer el despeje para la distancia, reemplazando simplemente la distancia sobre la fuerza va a pasar a dividir y sacamos raíz cuadrada de todo. Tendríamos entonces que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante del polo 1 por el polo 2 dividido entre la fuerza. La fuerza. Bueno, a esto lo único que tendríamos que hacer el cambio, bueno, tenemos amperio por metro y Weber vendría a ser lo mismo que Newton para la constante. Entonces, no tendríamos que hacer ningún otro cambio más. Ya, Weber y Newton ya se estarían anulando, a los amperios también se anularían y todo nos quedaría en metros. Aquí arriba despejaremos o reemplazaremos valores. Tendríamos la raíz cuadrada de 10 a la menos 7 por 3 por 10 al cubo por 6 por 10 al cubo, dividido todo esto entre 8 por 10 a la cuarta, a la quinta.
8 por 10 a la quinta newtons. ¿Todo esto cuánto saldría? A newton por amperio al cuadrado. El Weber es newton por amperio al cuadrado. Esto ya les había dado. La constante también es O sea, como esto. La constante es 10 elevado a la 7 newton por amperio al cuadrado. O sea que newton por amperio al cuadrado es lo mismo que Weber por amperio metro. o sea, ¿ya no son lo mismo o son lo mismo? Son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Ah, bueno. Hay una tentativa, ya está saliendo, ya salió. Ya está saliendo. Es 0.001, 0.001. 0.001. Digo, ¿y es normal que a mí me haya salido 150? Sí, eso también me hace raro. Tal vez lo mío está muy mal, un ratito voy a revisar. Y hay una forma de comprobarlo. Voy a sacar la calculadora virtual. Y bueno, Tío, y no es mucho 150. sí es mucho. No debe ser No es tanto. muy poco, 0.001. No, la verdad que sí, puede ser 0.00, puede estar bien. Eso sí puede estar correcto. No estamos hablando de relación de fuerzas de... A ver, dos imanes, cuando están muy lejos, ya no generan tanta fuerza. Cuando están muy lejos. Cuando están muy Pero aún cerca, así generan fuerza. se generaría más fuerza. Ya vi por qué me salió 150. Copié mal. Puse a elevado a menos 5 y era elevado a solo 5, el 8 por 10. Y me sale 1.5 por 10 a la menos 3. Ah, perfecto. Corrigiendo ese dato. Ahora sí, 1.5 por 10 a la menos 3. Al ser a la menos 3, entonces lo único que tendríamos que ver es 3 ceros adelante. Y eso es lo que les quería decir. Dos imanes muy lejos van a generar fuerza magnética, pero va a ser muy pequeña la fuerza magnética. Muy pequeña. A mí me sale 1.4, 10 a la menos 3. En el caso. 1.4. Que se quede con el 5. Ya, bueno, redondeado y todo, que se quede con el 5. ¿A qué me refiero con esto? Para una fuerza de 8 por 10 a la quinta estaríamos hablando de 800.000 newtons. Dos imanes que generen 800.000 newtons. Estos serían 8 por 10 a la quinta. Para que genere esa cantidad, eh, esa, esa cantidad de energía, los imanes tendríamos que ver a qué distancia están. Bueno, entonces la distancia que tenemos aquí es muy pequeña, es muy pequeña. Y eso tiene sentido. Mientras más pequeña sea la distancia entre dos imanes, es muy fuerte. Solamente traten de mantener dos imanes casi pegados. Es muy difícil. Es muy difícil. Ya. A ver, ¿qué más? Ah, no, y todavía aquí dice la fuerza de repulsión. A ver, traten de juntar dos imanes que están tratando de repelerse a esa distancia. ¿Qué tanta fuerza generaría? Ya es mucha fuerza, es mucha fuerza. Peor todavía si es de repulsión, porque ahí simplemente hagan la prueba. Han debido jugar dos imanes que tratan de juntarlos aunque no quieran. Mientras más cerca estén, van a necesitar más fuerza. Mientras más cerca estén. Lo mismo sucede, mientras más lejos estén, no van a necesitar ni siquiera de separarlos, van a dejar ahí solamente, no van a necesitar casi nada de fuerza para que se separen. Mientras más cerca estén, mientras es de repulsión, más fuerza van a necesitar para que se junten.
Si es de tracción, es lo mismo. La fuerza que van a necesitar para no dejar que se junten también va a ser muy grande. Todo dependiendo de la distancia. Bueno, esto simplemente era un ejemplo para demostrar esto de la fórmula de la fuerza magnética. Ahora vamos a hablar de, esto es casi todo un semestre de estudio, ¿no? Hablar de el campo magnético. Porque a partir más bien del campo magnético es donde deberíamos avanzar sobre la fuerza. Primero se ha estudiado, primero se ha sacado sobre el campo magnético. ¿Qué es lo que genera el campo magnético? Pues lo que genera un campo magnético puede ser o una carga eléctrica o los polos. Y a partir de ahí recién han sacado las teorías de qué es la fuerza magnética, el flujo magnético. Campo magnético. Campo magnético. Bueno, si alguno empieza a investigar qué es el campo magnético, se va a encontrar con un tema muy amplio, hablando ya de nuestro planeta, a nivel físico, ya es muy amplio, tiene mucha relación con la electricidad, porque con la electricidad también se generan campos magnéticos, electromagnéticos, tiene mucha similitud, tiene mucho. Nosotros vamos a tomar esto de una forma leve, leve. Tenemos una ecuación para nuestra fuerza magnética. Para nuestro campo magnético vamos a tener nuestra ecuación también. Para el campo magnético va a ser nuestra ecuación lo siguiente. El campo magnético vamos a representar por una B. Va a ser igual a la fuerza dividida entre el polo elevado al cuadrado. A ver, lo voy a hacer un poco mejor. La fuerza dividida entre el polo al cuadrado. Bien. Cabe recalcar, si sabemos cuánto es el campo magnético, también podríamos encontrar la fuerza. Y la fuerza lo único que seríamos es despejar. La fuerza vendría a ser entonces igual al polo elevado al cuadrado por el campo magnético. Y ahorita vamos a entrar a la ley de Lorentz, que es parecida a esto. Solamente que estamos tratando otra cosa en vez del polo. Inclusive tiene otros parámetros también. Bien, sobre esto también, si empezamos la fuerza, sabemos que la fuerza es igual a, aquí está, ¿dónde está? Aquí este ejercicio lo hemos hecho al desordenado. Si la fuerza sabemos que es todo esto, podemos reemplazarlo todo. Reemplazando todo eso nos sale lo siguiente. Aquí está. El campo magnético va a ser igual a la constante, pero en este caso solamente de un polo, porque si aquí tenemos polo al cuadrado y arriba tendríamos polo, entonces nos quedaría simplemente un polo dividido entre la distancia al cuadrado. Y esta sería otra fórmula para nuestro campo magnético. Ahora vamos a hablar del campo magnético en sí. ¿Qué es un campo magnético? ¿Cómo se imaginan ustedes un campo magnético? ¿Es algo que podrían definirlo? La fuerza que atrae del planeta. Algo, a ver, La fuerza que atrae del planeta. ¿cómo dibujaríamos el campo Eso es un magnético? campo. Ya que no se ve, se puede imaginar como una especie de aureola que cubre una cierta zona alrededor del imán o del planeta dentro de la atmósfera. Sí, podemos poner aquí un imán. Digamos que esto es un imán. Todo esto sería su campo magnético, ¿no ve? Campo magnético. Pero no está tan definido. No está tan definido. Pero ahora se puede calcular cuánto sería el campo magnético dependiendo del polo, dependiendo de su
área. Y ella tiene mucho que ver ya todo cómo se analice. El flujo magnético, las ondas magnéticas de cada imán van a ir a una dirección, por ejemplo, esta dirección, otra dirección. Ahora, ¿qué pasa si las ondas magnéticas o el flujo magnético pasan por otra área también? Van a generar otro campo magnético. Por ejemplo, tengamos un área cuadrada, un espacio cuadrado. Esto tendría que imaginarlo. Y está pasando un imán, o arrojamos un imán por este lado. Bueno, el flujo magnético del imán va a hacer que pase por esta área. Va a pasar por esta área, va por esta área, y va a generar ahí otro campo magnético, un campo magnético por esa área. Y el flujo magnético va a tener su propia velocidad, va a tener su propia velocidad, y cada flujo, o qué es lo que esté generando en este imán, va a tener también su carga, su carga, su carga. Y dependiendo también de la dirección que está yendo, porque todas estos de los flujos o lo que está saliendo del imán, tiene una dirección, ya que esto es una velocidad, la velocidad lo tomamos como vector, tiene una dirección. Entonces cada una de estas direcciones tiene un ángulo también, tiene un ángulo. Por esto ya es muy complicado también ya de explicar. Ya a este punto dibujar campo magnético ya es un poco chistoso. Como Sergio dice, ¿cómo dibujaríamos? Dibujaríamos la aureola dentro de un planeta o dentro de algo así. Ya es cosas que no podemos visualizar exactamente. Y de esto sacamos la ley de Lorentz. Ley de Lorentz. Lagazo. Lagazo. Bien. Para la ley de Lorentz y todo lo que vamos a encontrar, lo único que vamos a relacionar es eso. La carga con la velocidad con la que está yendo, que va a generar el campo magnético, y eso va a ser igual a la fuerza. Por eso muchas veces se hace primero el campo magnético y después se explica lo de la fuerza magnética. La ley de Lorentz dice esto. Va a ser un poco más grueso. La fuerza es igual a la carga. La gas carga por la velocidad por el campo magnético. Por el campo magnético. Si utilizamos esta ley, también podemos encontrar nuestro campo magnético despejando B. B va a ser entonces la fuerza sobre la carga por la velocidad. La velocidad tomarlo como vector. Tomarlo como vector. Y al tomarlo como vector también puede cambiar. Ya sabemos que descomponiendo vectores, todos los vectores que estén en el horizontal va a ser con coseno y todos los que sean en vertical va a ser seno. Entonces también en vez de el vector velocidad tendríamos que poner, bueno, lo podemos poner el ángulo con el que se estaría moviendo. Directamente pondríamos coseno del ángulo, si estuviera horizontal, si estuviera vertical, seno del ángulo. Ya hay muchas interpretaciones de esta ley de Lorentz acerca del campo magnético. Ahora, ¿en qué se mide el campo magnético? Esto lo voy a marcar. Listo. Bueno, el campo magnético se mide en Tesla. La unidad es Tesla. Lo voy a hacer aquí con sojo. Aquí sería un Tesla. Y simplemente vamos a tomarlo como T. Ahora, Tesla es igual que Newton sobre amperio-metro. ¿Se acuerdan que, lagazo, la fuerza se mide en newtons? Así que sería simplemente newtons sobre el polo que hemos dicho que mide amperio-metro. Esto sería amperio-metro. Por lo tanto, si juntamos los dos, nos va a salir un Tesla.
Esto en el sistema internacional. Sistema internacional. En el sistema sexagesimal es un Gauss. Un Gauss. Ahora, esto de Tesla y Gauss también tienen sus equivalencias. A ver, un Tesla equivale a, esto sería un Gauss. Gauss, generalmente lo escriben directamente así, Gauss. No lo ponen como G. Un Gauss nada más. Un Gauss. Bien, un Tesla equivale a 10 a la cuarta Gauss. 10 a la cuarta Gauss. Y esas serían las unidades para el campo magnético. Para el campo magnético. Para la fuerza magnética ya sabemos que es solamente en newtons. No hay otro problema ahí para la fuerza eléctrica. Pero para el campo magnético es Tesla y Gauss. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a usar nosotros? Vamos a utilizar esto con los polos. Este y este. Este y este. Para la ley de Lorentz ya tenemos que tomar, como les he dicho, otros parámetros. Otros parámetros. La velocidad, la carga, el ángulo y como vectores. Y este es un tema mucho más profundo. Mucho más profundo. La fuerza para la ley de Lorentz y con la, con el campo eléctrico, con el campo magnético para la ley de Lorentz ya es otra cosa. Ya es muy distinto. Y estas mismas fórmulas se utilizan para el electromagnetismo. Creo que aquí ya tenemos fácilmente la carga y la velocidad. Bueno, esto simplemente para mencionarles porque siempre van a tratar de encontrarse esto. Si a alguno no le interesa y va a buscar el campo magnético en Internet, tal vez se va a encontrar con esto de la ley de Lorentz y no encuentre nada acerca de los polos, específicamente de los polos magnéticos. Bueno, como nosotros vamos haciendo esto de manera leve, con lo que vamos a trabajar es con esta fórmula de acá, con esto para la fuerza. Bueno, y ahora sí, lo que vamos a encontrar, o lo que van a hacer para el foro, son biografías relacionadas al magnetismo, acerca de Tesla. Aquí tendría que ponerle Tesla. Un Tesla. ¿Va a estar puesto en la plataforma? Sí, sí, hoy día mismo lo voy a habilitar. No, Vamos a, pero con cada detalle o anotamos directamente ahorita. ya lo quieres hacer vos, ¿no? Un Tesla. Lo voy a poner ahí el detalle, o sea, Sí, ahorramos tiempo. lo voy a poner, o sea, es específico. Y no van a poner toda la biografía de Tesla porque va a ser todo un texto. Y tampoco va a ser copy-paste de todo lo que hace Tesla. Tiene que estar relacionado al magnetismo. ¿Ya qué tiene que ver Tesla con el magnetismo? Gauss, ¿qué tiene que ver con el magnetismo? Gauss generalmente tiene que ver mucho con la matemática, porque están los métodos de Gauss, los teoremas de Gauss en matemática. Pero ¿qué tiene que ver ahora Gauss con el magnetismo? Porque su nombre está en una unidad. Y aparte de eso tenemos a Weber. ¿Quién era Weber? ¿Y por qué también está su apellido en una unidad? Y no nos olvidemos de Lorentz, porque Lorentz tiene su propia ley acerca del campo magnético. Bien, eso va a estar para el foro para la siguiente semana y este foro sí va a tener fecha. Es como como cualquier otra práctica con fecha de límite. Bueno, para terminar esta clase vamos a hablar ahora del flujo magnético. Aquí vamos a hacer otro subtítulo. Flujo magnético. Lagazo. Tengo que esperar para que cambie de página. Es el internet del gobierno. ¿El gobierno da internet? Así se le dice cuando es malísimo el internet.
Hablar del flujo magnético también es algo muy complicado, principalmente porque no se ve, no se ve. Si podemos hablar de flujos en hidrodinámica, es algo sí, que pues sí podemos palpar. Hemos hecho experimentos del caudal, cómo va el flujo de agua en una manguera. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando el- en la sección de una manguera empezaba a reducir, empezaba a salir otro tipo de presión. Presión 2, aquí presión 1. Y el flujo de agua iba en una dirección y empezaba a salir con mayor velocidad a este lado y que la velocidad que empezaba a entrar. Lo hemos visto, hemos palpado, pero el flujo magnético no lo podemos ver, no lo podemos ver. Y eso lo podemos solamente percibir con otros objetos. Si acercamos un lápiz a bueno, un lápiz a un imán, no vamos a percibir tanto flujo magnético si acercamos un tornillo. Lo mismo sucede con el electromagnetismo. Cuando hemos imantado, bueno, cuando hemos generado un campo magnético con nuestro clavo, enrollándolo, no lo percibíamos generalmente fuerte, a menos que le acercábamos una moneda, y no tampoco hemos calculado qué tanto generaba, qué tanta fuerza magnética generaba. No lo hemos calculado. Y, y ahí entra todo esto de flujo magnético. ¿Qué tanto de flujo debía estar pasando por aquí, por cada cable? Por eso no funcionaba de algunos, por eso funcionaba de otros. Y esto ya es complicado. Esto ya es más complicado. Ya. Sobre el flujo magnético, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Aquí sí tomamos en cuenta la dirección del vector, hacia cuál lado está yendo. Estamos hablando de un flujo, si está yendo de forma directa, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del ángulo. Bien, para el flujo magnético se utiliza este simbolito, se llama phi. Alguno le debes de conocer. Alguno lo debes de conocer. Ese símbolo se llama phi. Vamos a hacer aquí una pequeña definición. Dice así, son líneas de fuerza magnética. Son líneas de fuerza magnética en una determinada superficie. Ahí ya estamos hablando ahora del campo. En una determinada superficie. Ya, una determinada superficie. Que un polo magnético ha creado. Bien, es el producto, es el producto de la inducción magnética por la superficie. Por la superficie. Superficie. Lo podemos resumir de esta manera. El que el flujo magnético es igual a la inducción magnética, o sea, el campo magnético, sería B. Por la superficie. Aquí ya entra muchas cosas en debate. Muchas cosas. Podemos tomarlo a la superficie como área. Podemos tomarlo a la superficie como área. Y como les he explicado, aquí muchas veces ya siguiendo la ley de Lorentz, tomando en cuenta la velocidad de la carga, la dirección, aquí ya se puede poner una dirección. La velocidad por el coseno
el ángulo por el que está yendo. Por lo pronto, la fórmula que vamos a utilizar nosotros, la más fácil. O sea, vamos a poner aquí simplemente por área. Así de resumido. Si alguno busca algún texto, alguna información del flujo magnético, va a encontrar fórmulas locas. Ya van a empezar a ver símbolos raros. Pero no se preocupen, de aquí lo vamos a hacer de manera básica y sencilla. Si estamos hablando del campo eléctrico por el área, vamos a tener simplemente cómo va a ser el flujo magnético. Bien, ¿en qué se mide el flujo magnético? A ver, el flujo magnético se mide en Webers. Y un Weber vale 1.8 Maxwell. Ya, vamos a poner aquí. Esto se mide en Weber. Weber. En el sistema internacional. Y en el sistema sexagesimal se mide en Maxwell. Bueno, creo que esto más es, Maxwell también lo vamos a añadir a lo del foro. Y la equivalencia. Un Weber vale 1 elevado a la octava Maxwell. Una pregunta, tío. Dime. Tío. Cuando tenemos que hacer ejercicios de esto, ¿vamos a usar el sistema internacional o sexagesimal? Nos vamos a dar cuenta. Si los datos que nos dan, digamos, el flujo magnético está en Maxwell, ya sabemos cuánto equivale para cambiarlo a Weber. Ok. Y una pregunta más. ¿Por qué está abajo Wax? ¿Es Waxwell o Maxwell? Es Maxwell. ¿Qué es Wina? No, es que. No, no, estoy viendo el De chat. este sí le entiendo Maxwell, pero aquí está todo como W. Sí, 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 es que estaba viendo justo el chat. Este es Maxwell. Pero, ¿dónde dice Wina? De... Ah, ya, sí, cierto, cierto, cierto. Del este. Es una. Ah, uy, me está troleando Google Meet. ¿Dónde está? Ahora sí. Una determinada superficie de un polo magnético ha creado. Cualquier polo magnético va a crear siempre un campo magnético, un área donde sería magnetizada. Listo. No nos vamos a complicar mucho. No nos vamos a complicar mucho. Porque llegando a esto, les he dicho que se va a empezar a hacer más difícil. Si profundizamos acerca del campo magnético, el flujo magnético, vamos a ver cada característica de cada carga, qué es lo que ha creado, todo lo demás. Lo que vamos a hacer nosotros es sencillo, de acuerdo a estas fórmulas. Ya saben los ejercicios, hallar el flujo magnético, si nos va a dar ya directamente cuánto es un campo magnético y un área. Y nos va a salir todo en Weber o Maxwell. Aquí igual. Nos va a salir, si hacemos el campo magnético, nos tiene que salir en Teslas o en Gauss. En Teslas y en Gauss. Aquí no hay mucho problema. Esto es de la práctica. De aquí la fuerza nos va a salir en newtons o en dinas. Y las equivalencias de Dina y newtons ya sabemos. Si tienen alguna duda sobre las equivalencias, igual traten de hacer una tablita de cuánto equivale un newton a una dina. Y aquí ya hemos puesto las equivalencias. Un Tesla equivale a 0. No 0. A 10 elevado a la 4 Gauss. Y un Weber vale a 10 elevado a 8 Maxwell. Ya. En esto quedaríamos
La próxima haríamos un par de ejercicios ya relacionados a esto, de forma sencilla, que tengan que solamente buscar o el campo magnético o el flujo nada más, utilizando esas formulitas, solamente esas fórmulas. No nos vamos a meter con la ley de Lorentz, simplemente hay que mencionar que con esto también se puede hacer y ya es mucho más complicado, solamente con las fórmulas que estamos mencionando ahora, solamente con eso. Ya, bueno, aquí el área, ya saben que las áreas se miden en B, vamos a poner así. El campo magnético se mide en Tesla, en Teslas o Gauss, y el área se mide en metros cuadrados. Eso es simplemente para recalcar. Aquí sería Teslas o Gauss, y aquí sería metros cuadrados o centímetros cuadrados. Simplemente para aclarar. Bien, entonces quedaríamos hasta acá con esto del flujo magnético, campo magnético. A la siguiente haríamos los ejercicios, tal vez una pequeña práctica también para ir a la siguiente. Lo de hoy es el foro. Vamos a incluir a Maxwell también en esto. Weber, Maxwell, Gauss, Tesla y Lorentz. Esas 5 personas, ¿qué tenían que ver con el magnetismo y por qué están ahí? Alguno diría Tesla está más Bueno, relacionado a la electricidad. digo, Sergio. en la última página, ¿qué significa esto? ¿Restas? Ah, no, no, su equivalencia. De esto. Ah, Tesla. A ver, de amperios es metros y centímetros al cuadrado. Ah, no, esto es área, ¿no? Sí, áreas, no es amperios. Tesla es este. Teslas Del campo y Gauss. magnético. Sistema internacional Ah, ya. y segesimal. A Teslas. Sí. A Teslas. Ya entendí. Ah, gracias. Segesimal sería centímetros cuadrados. En sí, internacional área es metro cuadrado. Estas son las unidades. Ahorita estamos analizando unidades y de qué se trata cada elemento del flujo magnético. Las unidades son muy importantes para no estar dudando como lo del potencial. La potencia siempre va a salirnos en watts o joules sobre segundo. Eso es fácil de recordar con esto del sonido, con lo de los parlantes. Potencia de 100 watts, entonces ya sabemos que la potencia va a salir siempre en watts. Ya, preguntas hasta aquí. Más dudas que preguntas. Nada, Dismember está todo claro, dice. Ya, mientras tengan estas ¿Cómo formulitas, dije? ¿Podría repetirlo, por favor? si tienen dudas o preguntas, Ah, en ese caso no. ya. No lo tomen Por tan... cierto, alguien se acaba de ir, o no sé. Creo. ¿O no? No sé. Sí, sí, sí. Cuando lo voy a estar viendo yo en el video, cuando lo subo veo quiénes han estado constantemente y quiénes no. No, no es que no. No es que, no sé. Acabo de. Creo que tal vez porque cambió la pantalla, no sé, pero. Antes me parecía como que había más gente. O era idea mía, no sé. Pero ahora me parece menos, no sé por qué. ¿Te parece menos gente? Ya. Bueno, entonces sobre el tema no habría mucho más que preguntarles. Hasta mientras solamente sería esta parte de teoría. Solamente esa parte de teoría. La próxima ya vamos a hacer algunos ejercicios acerca del flujo magnético y el campo magnético. Pero no se preocupen, son sencillos porque están enfocados a estas fórmulas. Para el flujo magnético solo necesitamos 2 datos. Ya están, nada más, solamente 2 datos. Y nos van a dar esos 2 datos. No lo vamos a relacionar con otras cosas más. Como les he dicho, la ley de Lorentz se relaciona con vectores, cargas. No lo vamos a hacer eso. Vamos a hacer directamente lo que nos dice la fórmula. ¿Ya? Hasta ese punto es básico. Muy básico. Ya cuando salgan ya van a ir a investigar por su cuenta, alguno que otro va a estudiar alguna ingeniería donde se va a topar con justamente esto. Y ya va a ya va a tener esto en cuenta. Por lo menos saliendo de aquí van a saber de dónde sale esto de Weber, Maxwell, Tesla, Gauss. Quién sabe, alguno que otro va a encontrarse alguna vez con eso, que le va a decir,
Aquí tenemos un campo magnético de 5 teslas. Y ustedes ya van a saber de qué se trata. Es un campo magnético, 5 teslas. Bien. O esto es un Maxwell. Aquí tenemos dos Maxwells. Ustedes, ¿qué es Maxwell? Bueno, es la unidad de un flujo magnético. Bien. Puede ser de que casualidad se topen con estas denominaciones que ustedes ahora ya van a saber de manera básica. Bueno, sin nada más que decir, bueno, a ver, nos despediríamos. Nos veríamos el día de mañana con matemáticas. Nada, ¿verdad, chicos? Ninguna duda. No se olviden del foro, lo voy a dejar ahora. Es específico, que tienen que ver con magnetismo. ¿Ya? Bueno, es más, creo que lo podemos dejar como tarea para que no anden copiando también los mismos. A ver, lo voy a pensar. Creo que va a ser mejor en tarea que en foro. Creo que Además, ya, sí, tal ¿qué? vez. Informe, Sergio, ¿qué he dicho? Creo que sí, tal vez dije lo de la tarea. Aunque lo del informe me ha parecido buena idea. Se lo voy a analizar. Gracias por la sugerencia. No, solo fue cuando se escuchó mal. Ahora ya sabemos la verdad, por favor. O Lo del foro o informe, tarea, por favor. ya está bien. Yo creo que va a ser mejor tarea. Así también el tiempo ya va a estar definido. Y el foro, originalmente lo prefiero dejar infinito. Bueno, nos veríamos hasta el día de mañana, chicos. Hasta luego. Hasta luego, tío, que le vaya Hasta luego, bien. tío. Hasta luego, Hasta tío. luego.